a los pequeños mineros en proceso de formalización, a titulares de pequeña minería y comunidades étnicas para la obtención de la licencia ambiental en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó y Nariño, y municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET de los departamentos del Caquetá, Cesar, Córdoba, Guajira, Guaviare, Magdalena, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. Esperamos que estas sesiones virtuales de capacitación sean aprovechadas al máximo por todos ustedes con el fin de generar conocimiento necesario en lo relacionado con la obtención de los instrumentos ambientales para todos los procesos de formalización de pequeña minería. Los acompaña Andrea Torres Gallardo, ingeniera ambiental y sanitaria, y en este espacio los estaremos acompañando como coordinadora del proyecto, junto con los demás miembros del equipo de trabajo, los profesionales del convenio, que estaremos atentos a todas sus preguntas e inquietudes. Le doy paso entonces a... Perdón, vamos a continuar dando unas reglas o unas indicaciones generales. Entonces, pues vamos a mantener el micrófono en silencio o activarlo cuando se le indique. Vamos a deshabilitar la cámara. Registramos en el chat cualquier pregunta, cualquier reacción. Vamos a prestar atención a la exposición y a levantar la mano al final para las preguntas adicionales que surjan pues de la capacitación. Esta es nuestra agenda. Entonces, como primer punto tenemos la presentación del convenio, unos conceptos pues básicos, antecedentes, un objeto, las diferencias entre la licencia ambiental temporal y la licencia global. Perdón, me están diciendo que no se escucha. No, pero sí se está escuchando bien. Sí, se escucha muy bien. ¿Se escucha muy bien? Audio perfecto. Listo, voy a continuar entonces. El ámbito de aplicación de la licencia, el plazo, la línea de tiempo del trámite, el contenido de los términos de referencia, específicamente la resolución 447, unos requisitos adicionales, unos aspectos importantes, próximas capacitaciones, preguntas e inquietudes y por último una encuesta de satisfacción. Bueno, finalmente entonces presentamos el alcance de este convenio, que es hacer el seguimiento permanente al expediente ambiental hasta obtener la licencia ambiental, y una vez se obtenga este instrumento, acompañarlos en la implementación de ese estudio de impacto ambiental por el término que dura el programa. ¿Qué incluye este convenio? Pues la capacitación, la orientación, el apoyo técnico y legal en torno a los requisitos, procedimientos y demás asuntos técnicos y jurídicos relacionados con la obtención de la licencia ambiental. Para eso tenemos pues una estrategia para implementar, que es todo el primer acercamiento con el pequeño minero, a través de diferentes socializaciones, a través de estos espacios de capacitación y sensibilización. Como segunda estrategia tenemos la asistencia técnica y legal, y por último el acompañamiento en la implementación de la licencia ambiental. ¿A qué procesos les vamos a apuntar dentro de este convenio? Entonces, a la pequeña minería, que es lo que tiene que ver con beneficiarios de devolución de áreas y comunidades étnicas, ¿cierto? A través de los contratos de concesión con requisitos diferenciales, de acuerdo al artículo 326 de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. La licencia, con el fin de obtener la licencia ambiental global o definitiva, a través de los términos de referencia, ¿sí? Del estudio de impacto ambiental. Y aquellas solicitudes de formalización, que son todos aquellos que tienen su contrato de formalización minera, devoluciones de áreas, contratos de operación, áreas de reserva especial, ARES, y legalizaciones.
que a quienes les aplica la licencia ambiental temporal de acuerdo a los términos de referencia según la resolución 448 del 2020, que fue la capacitación pasada. ¿Cuáles son los beneficios de vincularse a nuestro convenio? Pues como primera medida, pues la regulación minera y ambiental es un motor de transformación económica en todo el territorio. Se propende pues por el desarrollo territorial y a la conservación del medio ambiente. Se evita el riesgo de sanciones penales y destrucción de maquinaria por la explotación o exploración minera ilícita. Permite aumentar la producción en cuanto a tener mecanismos definidos para explotar, genera ahorro y optimización de costos y tiempos a largo plazo. Capacitación en temas ambientales y mineros regulados en Colombia. Comunicación constante con todos los profesionales capacitados en múltiples disciplinas. Una identificación de normas aplicables al caso concreto de cada minero. La articulación con las entidades públicas y la orientación y apoyo didáctico que genera aprendizaje durante todo el proceso. Estos son los temas que tenemos planteados para brindarles a ustedes. Mecanismos de regulación minero-ambiental ya fue presentada. Los términos de referencia para la licencia ambiental temporal según la resolución 448 fue la capacitación pasada del día miércoles, y el día de hoy nos encontramos en la capacitación de la licencia global o definitiva de acuerdo a la resolución 447. Allí pues se encuentran todas las demás temáticas frente a lo que involucra el trámite de licenciamiento ambiental. Ahora sí doy paso a mis compañeros del convenio, quienes continuarán con la presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias pues, por participar. Gracias, Andrea. Bueno, la idea de esta capacitación hoy está enfocada en poder darles una explicación de las diferencias puntuales entre lo que nos trae la resolución 447, que nos habla de la licencia ambiental global o definitiva para los proyectos mineros, y la que ya se vio, la pasada, que es la 448, que nos hablaba de la licencia ambiental temporal para la formalización minera, ¿cierto? En donde en sí lo que buscamos es poder aclararles a ustedes como participantes del proyecto cuáles son esos puntos álgidos en los que yo sé y puedo identificar si mi proyecto minero aplica o entra dentro de la categorización de la resolución 447 o de la 448. La idea de esta capacitación es que podamos hacerla un poco con intervenciones, pero si son intervenciones muy puntuales, ¿cierto? En donde nos podamos ayudar y conectar entre todos para poder sacar las inquietudes que se puedan presentar a medida de la presentación. Bueno, en el tema de conceptos básicos, si ustedes al momento de empezar esa capacitación, ustedes van a ver que tanto la 447 como la 448 están muy íntimamente, conectadas. ¿Por qué? Porque en sí lo que pasó fue que al momento de generar la 448 se sacaron esas partes muy sustanciales que se requerían para poder presentar por el pequeño minero o por el formalizado solo la temporal, permitiendo que se pudiera manejar a través de información secundaria y no la información primaria que ya requiere el licenciamiento global como tal. Entonces, los conceptos básicos los tenemos tanto desde la 447 como de la 448 y son los términos de referencia que son aquellos lineamientos generales que tiene cualquier autoridad para poder señalar cómo se elabora el estudio de impacto ambiental para la obtención de mi licenciamiento ambiental o de mi instrumento ambiental. En algunos casos, la autoridad
antes de la exigencia de del licenciamiento ambiental, se permitía que algunos pequeños mineros presentaran algo que se llama plan de manejo ambiental. Estos pequeños mineros presentaron eso en su tiempo, ¿cierto? Y está vigente, o sea, se otorgó, este sería el plan o el instrumento ambiental que regule su actividad, ¿cierto? Simplemente ya la autoridad competente será la encargada de poder identificar si requiere algún requisito adicional a ese plan de manejo o si efectivamente por las afectaciones a los recursos podría solicitar la modificación a la licencia ambiental. ¿Cierto? Esto porque se da por la autonomía también que manejan las diferentes corporaciones ambientales. ¿Qué tenemos que es un impacto ambiental? Un impacto ambiental es esa alteración que yo le provoco al medio ambiente en general, desde su componente biótico o abiótico, o sea, fauna y flora, desde el agua, el suelo, si tengo alguna afectación directa o alguna alteración en la sociedad, ¿cierto? A ese medio socioeconómico que avala la actividad o la zona en la que yo estoy generando esa afectación. Pues el estudio de impacto ambiental, como ya pues lo dije, es ese documento final en donde yo detallo todas las actividades, todas las características que tiene mi proyecto minero, ¿cierto? La diferencia acá, en lo que vamos a hablar hoy de la 447, es que mientras en la 448, que es la temporal, yo hablaba de mi proyecto como lo que tengo hoy en día, o sea, lo actual, lo que estoy generando ya. Yo para mi licencia ambiental global no solo me baso en lo que tengo, sino que además tengo que proyectarme a las actividades a futuro que voy a generar con mi proyecto. O sea, esos recursos que voy a afectar o que voy a requerir también a futuro. Los planes de manejo, entonces tenemos que hacer una diferencia. Entonces, anteriormente se permitía que el plan de manejo fuera ese instrumento ambiental. Entonces, en algunos casos podemos ver que algunos tienen es una imposición de un plan de manejo, que un plan de manejo en sí, igual ahorita mi otra compañera que se llama Sandra nos podrá dar más detalle de eso, pero el Plan Nacional de Desarrollo, el plan de manejo ambiental lo que nos quiere decir es todas esas estructuras individuales de cada uno de los recursos que yo estoy aprovechando. Y entonces eso es lo que yo debo introducir en ese documento. ¿Cuáles son mis acciones correctivas? ¿Cuáles son mis acciones protectoras? ¿Cómo voy a prevenir que se siga afectando un recurso natural? Entonces esto es lo que en sí abarca los planes de manejo ambiental, que al día de hoy es un componente, o sea, una estructura adicional dentro de la licencia ambiental. Y ya lo último, que es el control y seguimiento, es, digamos, esa verificación de cumplimientos o de requisitos a los que yo me comprometo como usuario, como beneficiario, ¿cierto? De la licencia ambiental con la autoridad ambiental, o sea, con la corporación. Entonces, yo cuando presento mi licenciamiento ambiental, yo le muestro unos compromisos, como por ejemplo lo que estamos plasmando en los planes de manejo o en los programas. Entonces, yo le digo a la autoridad, yo voy a hacer esta medida correctiva. Entonces, ya a través del control y seguimiento que genera la autoridad ambiental, hace la efectividad de que eso sí se esté cumpliendo. Listo. ¿Qué antecedentes tenemos? Los antecedentes, tanto para la licencia ambiental temporal, para la formalización minera, como para la licencia ambiental global para la pequeña minería, o sea, 447 y 448, son los mismos. Es el actual código de mina, el cual se encuentra vigente y sobre el cual nos regulamos, que es la ley 685 del 2001. Posteriormente, la modificación que se hizo, que después quedó declarada inexequible pues a través de sentencias, que fue la 1382 del 2010, en donde se permitió que entraran muchas figuras,
¿cierto? Para la formalización minera. A raíz de eso se crea el decreto 933 de 2013, que entró en una suspensión, todavía no se encuentra derogado, está suspendido y continúa esa suspensión, pero digamos que ya a partir de la ley 1955 del 2019, que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo actual, que va hasta el año 2022, ya el gobierno le pide a las autoridades que le den una agilidad a esos trámites, que no los dejen quietos, pues la idea es ayudar al pequeño minero. Entonces nos dicen, venga, entonces miremos cómo podemos ayudar y trabajar para que estos procesos sigan a flote. Entonces volvamos a estudiar todas estas solicitudes que están quietas, a ver cómo van en el proceso y adicionalmente entonces hagamos el procedimiento que estamos llevando hoy, que es hagamos unas licencias ambientales temporales para aquellos que apenas están en un proceso y en caso de que ya tengamos un proceso definitivo, o sea, ya tengamos un contrato de concesión inscrito, que es lo que sucede con el tema de los subcontratos, o ya hay ya una anotación en el título minero de ese subcontrato, entonces empecemos a mirar las acciones para obtener la licencia ambiental global. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta resolución? Que es la que nos está reuniendo hoy en esta capacitación. La resolución 447 del 2020 es la que nos expide los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la obtención de la licencia ambiental global o definitiva para los proyectos de explotación minera, pues de pequeña minería. Entonces, ya acá hablamos de una totalidad de un proyecto minero en su generalidad. No estamos hablando de la zona específica donde yo tengo mi afectación. ¿Cuáles son las diferencias puntuales? Aunque hay más y las hablaremos dentro del contenido que tiene la licencia ambiental global. Pero, ¿cuáles son las diferencias puntuales? La licencia global, hablamos de unas actividades específicas, ¿cierto? Que nos las dicta el decreto 1076, que es ese decreto compilatorio de todo lo que tiene que ver con las materias ambientales. Entonces nos dice cuáles son las actividades que requieren licenciamiento ambiental general, no solo puntual. Entonces digamos que aquí entra la minería, por ser un proyecto pues a escala, pero la diferencia con la temporal es que mientras que yo en la global lo hago en la actualidad, o sea, yo miro mi proyecto en lo que tengo y en lo futuro que voy a generar, o sea, los recursos que voy a afectar a futuro, yo en la temporal solo me puedo basar en lo que tengo en estos momentos. Yo en la temporal no puedo decirle a la autoridad que yo hoy estoy en 1 hectárea, pero mañana quiero estar en 2, ¿cierto? Eso no lo puedo hacer desde la temporal. Desde la temporal solo me enmarco en lo que tengo, mientras que en la global sí puedo decir, ya, es que yo hoy estoy acá, pero yo mañana tengo proyectado llegar a estas otras áreas. Entonces, esa es una diferencia muy puntual. La temporal se genera sobre las actividades en desarrollo, pero no requiero la constitución de un contrato, ¿cierto? O sea, yo en estas figuras no requiero tener un contrato de concesión ya suscrito o una anotación en registro minero, mientras que en la global sí se me exige ese procedimiento, sí se me exige ya tener un contrato suscrito. Obviamente hay que aclarar que lo ideal o lo que busca esta norma es agilizar un trámite, entonces yo inicio con una temporal que posteriormente voy a llevar y voy a convertir a que sea la licencia global o definitiva. Yo voy a tener que generar ciertas modificaciones a esa licencia temporal que ya se me otorgó o que estoy en proceso mientras me sale el contrato, y una vez tenga contrato de concesión suscrito
o tenga anotación en registro minero de mi subcontrato de formalización, debo entrar a generar todo el procedimiento de la licencia ambiental global. Otra de las diferencias muy puntuales es que yo con la licencia temporal solo la tengo por un tiempo, porque como digo, yo busco es que posteriormente esa temporal se me convierta en una licencia ambiental global, ¿cierto? Entonces, esta temporal yo en un inicio la tengo por 2 meses, ¿cierto? Yo tengo un tiempo para presentarla, que eso la mostraré ahorita, pero la tengo inicialmente por 2 meses porque se supone que ese es el tiempo en que yo voy a generar pues, o que me van a generar por parte también de la autoridad minera la obtención de mi contrato o la anotación de mi subcontrato, ¿cierto? O de la figura por la cual me esté legalizando. Entonces, se supone que yo tengo la temporal y la vigencia de mi temporal va hasta que yo pueda obtener o tenga una viabilidad real por parte de la autoridad ambiental en temas de si se permite o no, y en temas de la autoridad minera si obtengo mi contrato. Entonces, tiene una vigencia definida en el tiempo a la espera de tener un documento más allá, ¿cierto? Entonces, yo presento mi licencia temporal mientras no tengo algo definido por la Secretaría de Minas o por la ANM, ¿cierto? Según la zona en la que esté y según la autoridad minera que me acobije. Una vez tengo ese contrato o tengo esa anotación, mi figura cambia. Entonces, ¿qué me dice la ley? Tienes 2 meses para poder hacer ese cambio, para que puedas presentar tu licencia ambiental ya global. Pero no me dice, ay, si paré esos 2 meses, ya entonces me quedo sin nada. No. Entonces, la ley te hace una gabela y te dice, tu licencia temporal, si ya presentaste dentro de esos 2 meses la conversión a la global, tu temporal se va a mantener en el tiempo hasta que la autoridad te dé la viabilidad o no, o te diga que en serio no va, de esa licencia ambiental global. Entonces, el término es hasta la obtención no solo del título minero, no solo del contrato, sino también de la licencia ambiental global, que ya la vigencia de la global se me da es por la vida útil del proyecto, o sea, por toda la duración. Y hay que tener algo muy claro. Ustedes son mucho más conocedores que nosotros, entonces yo sé que ustedes saben que los títulos se prorrogan en el tiempo. Entonces, así como se prorrogan los títulos, también se puede prorrogar el instrumento ambiental, con una diferencia. Para yo prorrogar mi contrato de concesión o mi título minero, ¿cierto? Mi instrumento minero, yo presento una modificación o le hago saber a la autoridad minera cómo modifico mi programa de trabajos y obras, ¿cierto? O mi plan minero, mi planeamiento minero. Al yo generar esta modificación de mi planeamiento minero, yo también tengo que poner en conocimiento de la autoridad ambiental esa modificación. Y esa modificación muchas veces puede generar también la modificación de la licencia ambiental. Entonces, si bien la licencia ambiental global inicial va por la vía útil del proyecto, las prórrogas pueden tener una modificación de esa licencia ambiental global. Entonces, eso es algo que se debe tener muy en claro. Otra diferencia puntual entre la temporal y la global. La temporal en estos momentos se está aceptando y se está generando para aquellos títulos, pues para aquellas personas, perdón, en formalización que quieren generar su proyecto de legalización y ya tienen una afectación a los recursos, ¿cierto? Mientras que en la global, digamos que en este caso se traspasaría esa misma actividad, pero la global yo la requiero una vez ya empiece a generar unas etapas específicas dentro del contrato, que es la construcción y montaje y el tema de la explotación o cierre de abandono. ¿Qué puede suceder? Que yo hoy tengo mi subcontrato de formalización, ¿cierto? Sobre una zona específica. Presento mi licencia temporal sobre esa zona específica. Y esa zona
tiene ya la actividad, tiene explotación, porque estoy diciendo que soy un pequeño minero que ya lleva esto en el tiempo. Yo tengo esa actividad ahí muy puntual, pero yo después quiero subir en el área, o sea, porque a mí mi subcontrato me lo dieron, hagamos un ejemplo, me lo dieron por 10 hectáreas, pero yo en estos momentos solo tengo la explotación en una. Entonces, en esa explotación, en esa única, yo presento la licencia ambiental temporal, pero la licencia ambiental global la presento sobre las 10, sobre la generalidad. Y dentro de mi planeamiento minero, dentro de lo que yo le muestro a la autoridad, que también se lo debo mostrar a la autoridad ambiental, yo digo, si esa zona va a entrar totalmente a explotación, o si va a entrar a construcción y montaje, o si va a entrar a exploración, dependiendo de yo cómo abarque el área que estoy generando o que estoy necesitando, va a verse estructurada la licencia ambiental global y definitiva. ¿Por qué? Porque según las etapas, yo requiero o no requiero licencia ambiental global. Entonces, yo requiero la licencia ambiental global si dentro de esas zonas, o sea, esas 9 hectáreas adicionales, yo digo que voy a hacer construcción y montaje y explotación. Pero si yo no digo eso, si yo lo que voy a hacer es exploración, ¿cierto? O sea, porque yo apenas voy a mirar qué tengo ahí, entonces yo ya no requiero licencia ambiental global. Yo requiero los permisos necesarios para generar esa exploración, ¿cierto? Que sean acordes a las afectaciones a los recursos. Si necesito talar un árbol, si necesito hacer una captación, si necesito hacer una remoción de suelos. Entonces, la estructura cambia según la proyección que yo tenga de mi título y de mi, pues valga la redundancia, de mi proyecto minero. Esas como las diferencias más puntuales. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? En estos casos, pues estamos hablando de que la temporal pues se enfoca en los subcontratos de formalización, en las devoluciones de áreas, en las áreas, que son muy específicas y pues están muy bien delimitadas, y en todos los procesos de formalización. Pero adicionalmente, entonces, estas son abarcadas por la licencia ambiental global y definitiva, que me cobija cualquier proyecto minero en donde yo ya tenga una estimación a futuro, ¿cierto? Digamos que la 448 lo que hizo fue poder generar algún tipo de instrumento que le diera también a la autoridad ambiental la posibilidad de poder identificar que hay zonas que ya están afectadas, en donde yo ya no le puedo decir, como normalmente se genera en las globales, es que yo tengo ese recurso, digamos, el recurso agua, está de esa manera, que es lo que uno habla en la global, cómo estaba, cómo está y cómo va a terminar. Digamos que yo ya no tengo eso, yo ya tengo cómo está ahora, cómo está actual y cómo pienso corregir, mitigar, prevenir o corregir esa actividad. O sea, cómo puedo hacer que ese recurso pueda volver a ser apto para el medio ambiente. Entonces, digamos que el ámbito de aplicación en la licencia ambiental global se vuelve muchísimo más general. Cualquier licencia ambiental global requiere cualquier actividad que genere una afectación, digamos, a mayor envergadura y en áreas más grandes y no tan focalizadas por parte del proyecto minero. ¿Por qué queremos traer a tema lo de los plazos, que era lo que hablábamos? Porque digamos que acá va a haber una cadena de tiempos y de uniones entre la 448 y la 447. Lo que decía, inicialmente nosotros tenemos la autoridad ambiental saca un acto administrativo en donde me autoriza la inscripción de mi subcontrato o me aprueba la devolución, ¿cierto? Mi formalización, y me dice que tengo 3 meses para generar la solicitud de la licencia temporal. En estos momentos, como ya nos lo explicaron nuestros compañeros Gabriel y Paula en la capacitación anterior,
tenemos esta resolución suspendida, ¿cierto? En cuanto a la vigencia. Entonces, esos 3 meses como tal no han empezado a correr, pero pues como siempre lo he dicho, uno nunca se puede dejar para lo último, uno siempre tiene que empezar a trabajar y sé que muchos ya han empezado a trabajar en sus documentos y sé que muchos también ya han empezado a presentar, pero digamos que la obligatoriedad de la presentación en estos momentos no está en curso, ¿cierto? Entonces, yo llevándolo a que no existiera eso, tengo 3 meses para presentarlos a partir de que la autoridad me da esa autorización y una vez ya tengo el contrato, ya tengo la anotación, ya la autoridad legalizó mi actividad, ¿cierto? La hizo formal, formalizó mi actividad. Me dicen que tengo 2 meses para poder empezar todo el trámite de licenciamiento ambiental. En estos casos, ¿yo qué tengo? Yo, como la licencia ambiental apenas la voy a presentar 2 meses posteriores a la evaluación y a todo, esta era lo que les decía ahorita, esta licencia ambiental temporal va a entrar a suplir momentáneamente la licencia ambiental global que yo estoy solicitando, hasta que la licencia ambiental global o definitiva tenga la viabilidad o no por parte de la autoridad ambiental. Entonces, una vez ya tenga esa viabilidad, la licencia ambiental temporal queda sin efecto y me entra a regir la licencia ambiental global y definitiva. ¿Cuáles son las líneas de tiempo? Lo que estamos justamente diciendo, empezamos pues todo este tema a través de lo que sucedió pues con esta emergencia sanitaria de COVID, ¿cierto? Todo lo que sucedió el año pasado. Se nos informa pues que tenemos 3 meses a partir de la vigencia, pero pues se nos suspendió por esto mismo. Entonces todavía estamos como en esa espera de cuándo volvemos a reactivar, pero nos dan esos 3 meses para poder presentar esta temporal. Les dan unos tiempos de evaluación a las CARS de 30 días, tiempos que pues siendo sinceros, tienen, digamos, muy atadas de manos a las corporaciones porque pues no tienen, hay veces, digamos, todo el personal o todo, entonces son tiempos que se pueden ir en el tiempo un poco más largos, pero digamos que por ley son los términos establecidos y los tiempos establecidos que deben tener las autoridades para generar las evaluaciones. Posterior a esto, tenemos que debemos generar 2 meses después ya la solicitud, pero entendamos que esos 2 meses después son a partir de que ya la autoridad minera, porque ya digamos que entra en cabeza de la autoridad minera la responsabilidad de otorgar el contrato de concesión y adicionalmente perdón, y adicionalmente la anotación del subcontrato o el cambio de modalidad que yo tenga para legalizar mi actividad. Acá tenemos que tener muy claro también que en estas licencias ambientales globales entran también todas estas nuevas propuestas que se están generando con criterios diferenciales que presentan PTOs complementarios, ¿cierto? Y yo creo que ahorita de pronto uno de mis compañeros, no sé si de pronto el ingeniero César, podría entrarnos también a hablar de la parte técnica geológica. Ya posteriormente a esto, como digo, puede haber una prórroga, puede haber un tiempo mientras se me da esa viabilidad que pues para que la autoridad pueda generar esa evaluación y posteriormente entonces ya esa licencia ambiental global va a entrar a mi proyecto por la vida útil de este. O sea, por lo que yo le determiné a la autoridad que lo quería. Mucha gente
o muchos pensamos que siempre se entrega por 30 años. Siempre se entrega por 30 años porque eso es lo normal. Bueno, aquí hay que tener claro, no se entrega por 30 años porque así se determinó. Se entrega por 30 años si tu contrato o si tu autorización por parte de la autoridad minera indica esa duración. Pero la autoridad minera no siempre indica esa duración. En algunos casos puede ser por 15, en algunos casos puede ser por 28. En procesos que podemos tener en conocimiento hay casos en que es por menos tiempo. Eso sí, el tiempo máximo son 30 años. Entonces hay que estar muy pendientes al momento de que nos otorguen nuestro contrato o nuestra forma de formalización, valga la redundancia, de cuál va a ser la duración que me permitió la autoridad minera para generar mi actividad. Porque basadas en esta es que yo solicito la licencia ambiental global y es la vida útil que se me entrega dentro de esta licencia. Entonces yo creo que en eso debemos ser muy claros. Me gustaría también aclarar que con este proyecto lo que buscamos es ayudar no solo en la licencia ambiental temporal, sino también en la global, enmarcados en poder ayudarles a ustedes a generar todos estos documentos desde la parte de la información secundaria que es necesaria para poder llevar avante todos los procedimientos que requiere la obtención de la licencia ambiental y poder mostrarles a ustedes cuáles son esos caminos idóneos para poder que a la comunicación con las CAR o con las autoridades pues, ambientales sea mucho más dinámica, de manera que podamos fluir y hacer más fácil la actividad de evaluación y de entrega entre ustedes como pequeños mineros y las autoridades ambientales como evaluadoras. Yo acá le doy paso pues a mi compañera Sandra e igual pues vamos a estar compartiendo entre las dos sobre todo el tema de contenidos, el contenido del estudio de impacto ambiental porque pues este de la licencia ambiental global es mucho más largo y mucho más específico. Bueno, también me gustaría, antes de que iniciáramos con Sandra, de pronto no sé si el ingeniero César nos podría hablar en esta partecita antes de entrar al detalle, la parte de los PTOs, pues, o del plan complementario, de esas propuestas diferenciales. Buen día a todos. Mi nombre es César Emilio Córdoba Palacio, soy ingeniero de minas y hago parte del equipo técnico del convenio 545 entre la Universidad Nacional y el Ministerio de Minas. Bueno, dentro de las figuras que cobija la licencia ambiental global están las propuestas de contratos de concesión con criterios diferenciales que son para áreas inferiores a 100 hectáreas. Estas propuestas de contrato de concesión con criterios diferenciales se pueden presentar de dos formas. O sea, con exploración o con... hay que presentar un estudio técnico que tiene unos términos de referencia que aplican para esta situación. O sea, que usted la divide en dos
una para hacer exploración y otra para hacer explotación. Finalmente, este contrato No te está escuchando. Ingeniero César, creo que perdimos la comunicación. Sí, creo que se le fue la... Sí me están escuchando, lo que pasa es que estoy teniendo problemas, no sé si es allá o acá, con la autorización del video y el audio. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sandra, te escuchamos muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Sandra Willes Felizola, soy ingeniera ambiental, especialista en proyectos y en este momento estoy a cargo de la zona norte, profesional ambiental zona norte en el convenio. Entonces, a partir de ese momento, voy a dar entonces paso al contenido de los términos de referencia que tiene la resolución 447 del 2020. Entonces, si hay alguna pregunta o algo, por favor, dejan la manito levantada y en el transcurso que vamos explicando, entonces se les va dando respuesta, pero como decía la compañera Lina, muy puntual, ¿cierto? Entonces, para que puntualicemos la pregunta. Muchas gracias. Voy a apagar aquí entonces la cámara para estar más conectada pues como con la información. Cualquier cosita, entonces nuevamente volvemos a activamos la cámara. Sandra, Hola. voy a darle la palabra a dos personas que tienen hace rato pues la mano alzada para hacerlo así, pero que sean preguntas muy puntuales. Si no, Listo, entonces las listo. dejamos para el final para que sean más generales. Entonces, Listo. tengo a la señora Norela. No, creo que ya se le había quedado la mano alzada. Ricardo Barrios. No sé si en el chat interno hubo alguien que nos colaboró con las respuestas. Habían preguntas relacionadas con maquinaria amarilla, estuve leyendo, y sobre las solicitudes de formalización. Esas eran como las dos preguntitas que vi cuando estaban la manito levantada. Ah, bueno, porque pues las del chat sí, pues toca como digamos un poquito más al final porque el tema, eso que nosotros compañeros del convenio nos ayuden, porque pues ya si no tenemos acceso al chat mientras hacemos la presentación. Entonces, Ricardo Barrios, no sé si ya no tiene la pregunta y tengo otra manito alzada de Adriana Ramírez. Yo creo que es mejor dejarlos al final. Sí, ¿por qué Al no? final las preguntas. ¿Aló? Ah, Hola. no. Hola. Bueno, Buen día. hola Adriana. ¿Cómo te va? Mucho gusto, Adriana Ramírez. Tengo una inquietud. Uno de mis clientes yo soy abogada, hizo un EIA basado en los términos de referencia que estamos tratando en este conversatorio. Y efectivamente duró varios meses para pronunciarse y se pronunció diciendo que efectivamente esos términos de referencia no estaban vigentes y que por ende no iba a evaluar. Pero Entonces nos entonces, quedan, no iba a no los evaluar. presentó en función de esta resolución, sino de la resolución pasada, porque es la resolución pasada la que en estos momentos se encuentra suspendida. Los términos de referencia bajo la licencia ambiental global se encuentran vigentes y están siendo estudiadas por las CAR. Nosotros hicimos con base a los términos de referencia de la temporal y se hizo con información primaria. Hicieron los estudios porque el cliente quería que su licencia quedara bien completa, es una decisión de él y Claro, total. se hizo todo, sí, porque no quería hacer con información secundaria porque como conociendo a la corporación iba a ser mucho más fácil sacarla global cuando ya la tarea estaba hecha. Pero, Okay. sorpresa, que la corporación, eso se presentó creo que en el mes de marzo, y la corporación se acaba de pronunciar hace como un mes, manifestando que efectivamente los términos de referencia están suspendidos y que tampoco puede evaluar de otra manera con otros términos de referencia porque los términos de referencia aplicables son estos. Entonces, este titular ha quedado así como en un limbo. Efectivamente se le presentó a la ANM la radicación del EIA, se presentó el PTO,
con todo el tema de los estándares de recursos y reservas, fue un PTO muy bien elaborado, y hasta el momento el formalizado, el que está en el proceso, no sabe qué hacer porque está en un limbo. La entidad la ANM no le responde, y la corporación le acaba de decir, hace como un mes y medio, que le cobra por evaluar, pero que no le va a evaluar porque los términos de referencia están suspendidos. Y le hizo un cobro significativo de aproximadamente 48 millones de pesos para evaluar, pero le deja claro que no le va a evaluar. Que va a Bueno, evaluar cuando los Adriana, términos de referencia estén vigentes. bueno, Entonces, me imagino que si estás hablando es de Corantioquia, que es la que en estos momentos está llevando a cabo la suspensión y la vigencia, pues según las reuniones que hemos llevado, hay otras autoridades que también, porque las corporaciones en su autonomía pueden determinar si siguen evaluando o si efectivamente, como él no está en vigencia, dejan suspendidos esos trámites. El hecho es que, pues, como ya lo hemos dicho acá, pues nosotros no somos autoridad competente, nosotros no somos CAR, no somos, pues, o sea, no tenemos poder de decisión para poder generar la exigencia ante las corporaciones ambientales de qué hacer o cómo hacer el procedimiento. Por eso se debe generar, la evaluación igual se genera un cobro, si se genera ya o se genera después, posteriormente pues cuando se evalúe no puede haber un cobro adicional, pues ya se pagó la evaluación siempre se paga, ya los montos, hay resoluciones que estiman cómo se cobra estas evaluaciones a través de acuerdos internos que se generan por las CAR. Si bien en estos momentos, digamos, el procedimiento, si presentamos la temporal es porque aún no tenemos algún tipo de definición por parte de la autoridad minera de cómo está no sé, subcontrato o mi proyecto de legalización, pues según el caso de tu cliente. Sería bueno que también pudieras hablar con la autoridad minera para poder mirar avante, porque si tú me dices que tu cliente ya tiene también información primaria, se podría generar la obtención más allá mejor del contrato, del subcontrato, de la forma de legalización y entrar a la licencia ambiental global y definitiva, no pasar por el ámbito de la temporal, sino pasar directamente a la licencia ambiental global y definitiva, que en estos momentos esta no se encuentra suspendida y está siendo evaluada por las corporaciones autónomas. Igual, Dina, sí, Dina, demos paso ya a las sí, preguntas al ya. final, por favor. Sí, eso vamos a hacer, eso iba a decir justamente en este instante. Entonces vamos a empezar con los contenidos y ya posteriormente organizamos al final las preguntas y respuestas. Entonces, Sandra, hablemos del contenido. Bueno, entonces dentro de los contenidos son 13 puntos en total los que deben ir pues en la construcción total del estudio de impacto ambiental que requieren. Sin embargo, esto no es una limitante para que la autoridad ambiental competente en este caso haga otro tipo de requerimientos. Entonces, Tina, la siguiente, por favor. Vamos a ver los antecedentes. Tenemos que los antecedentes es la descripción como tal, actual del sitio de donde yo tengo mi título minero o mi contrato de concesión. En esa descripción yo voy a relatar cómo es el proceso de explotación que yo estoy adelantando en esa área y donde yo voy a desarrollar el proyecto. Entonces, en ese caso iría cómo me encuentro en este momento, en la actualidad, en el presente, y cómo van a ser mis afectaciones a futuro. Es muy importante estos antecedentes, son muy importantes estos antecedentes porque van a definir un panorama de cómo estoy y voy a tener a la hora de algún requerimiento ambiental, voy a tener un sustento grueso para poder justificar. Luego iríamos entonces a los objetivos, que es la generalidad como tal, y unos objetivos específicos. Muy importante que el consultor o la empresa consultora que les esté desarrollando el estudio de impacto ambiental sean claros y concisos en estos objetivos.
Luego vamos entonces a la descripción del proyecto. En esta descripción del proyecto vamos a la localización. Es muy importante que se describan las actividades mineras desarrolladas en el momento presente y las que usted va a tener en cuenta como titular minero más adelante. Un ejemplo, en mi exploración yo debo de tener claro cuáles van a ser mis zonas o mis frentes, pero también debo tener presente cuál va a ser mi futura reserva para explotar o para extraer el mineral. Entonces debo de ser muy claro pues en este aspecto. Dentro de la localización es muy importante un mapa en coordenadas planas a escala 1 en 5000. En este momento en Datum Magna Sirgas. Luego vamos entonces localización, entre otras, de incluir curvas de nivel, hidrografía. El estudio debe ser bastante detallado para yo poder tener un buen alcance a nivel ambiental, una buena georreferenciación. En el caso de si voy a tener campamentos, si voy a tener unidades sanitarias, si voy a tener captaciones, entonces todas las obras de control y reparto que tiene la captación. Si yo como tal dentro de mi actividad minera voy a tener residuos o colas o relaves, entonces dónde van a estar mis relaveras o dónde van a estar mis patios de almacenamiento de estériles. Si voy a tener vías principales, cómo van a estar estas vías, deben estar muy bien definidas en la localización del proyecto. Luego vienen las características. En esta va entonces la parte geológica, que los compañeros geólogos, ingenieros de minas y geólogos son los expertos pues en este tema y definen pues entonces todo este tema de los yacimientos. Debe de estar en un cronograma cuál va a ser el método de extracción que yo voy a utilizar, cuáles van a ser los montajes que yo voy a tener, entonces si voy a tener mi planta de beneficio, dónde va a estar localizada mi planta de beneficio. Esto va todo de acuerdo al plan de trabajos y obras que inicialmente se debe tener en cuenta que dentro de la licencia ambiental temporal hay una solicitud, hay un requerimiento de tener un plan de trabajos y obras. Luego nos vamos entonces al diseño del proyecto, obviamente adelantado dentro del PTO. Bueno, acá sería bueno, Sandra, decir que con esto del PTO hay que tener muy claro que mientras que en la 448 hablamos de un PTO que apenas se presentó y que está pendiente pues de aprobación por parte de la autoridad minera, ¿cierto? Que es el que nos va a dar el sustento de que se nos dé el contrato o pues o la anotación de nuestra formalización. En esta, la global, la definitiva, ya debe haber un PTO aprobado. O sea, yo ya tengo que tener un instrumento técnico geológico aprobado por parte de la autoridad minera, porque en este yo voy a describirle a la autoridad ambiental cuáles son esa continuidad de mi proyecto a futuro. Entonces, esto debe ser muy claro para esta resolución que estamos trabajando hoy. Bueno, en comparación entonces, como me hacía la anotación Lina, es, todos los documentos en este caso son aprobados con la resolución 448, mientras que la que tiene la resolución 447 y 448 son documentos como tal aprobados. Bueno, nos iríamos entonces al diseño del proyecto. ¿Cómo sería pues el diseño del proyecto? Aquí, como mencionábamos ahora, todo debe de estar ya en fijo, ¿cierto? Es la comparación que hago con la otra resolución, que no son posibles estudios o una especie de documento a entregar para aprobación, sino que ya debe estar claro y definido qué es lo que yo voy a ejecutar. Bueno, iríamos entonces a los insumos, infraestructura,
todo esto que viene aquí, que es un cuadro pues como grande, manejo y disposición de sobrantes, producción de costos, cronograma del proyecto, todas estas actividades, todas tienen que estar ya establecidas. No puedo, por así decirlo, hoy voy a hacer una extracción en un punto o voy a poner mi vertimiento en un punto y mañana lo voy a poner en el otro. Tengo que tener muy claro en qué puntos y en qué zonas voy a tener la ubicación del proyecto. Bueno, vamos porfa a la siguiente. Bueno, nos quedamos aquí en la geomorfología y geotecnia, paisajes, suelos y usos de la tierra. Todo esto, todos estos estudios deben estar soportados y deben ir con todas las instrucciones que da el IDEAM y que están soportadas en la ANLA. Entonces, yo no puedo irme a presentar mi estudio de impacto ambiental con el documento de solicitud de concesión de aguas, por ejemplo, o con el de calidad del estudio de calidad del aire. Yo necesito ir al estudio como tal con un documento grueso en el que yo presento cómo está la zona, dónde está, cuál es la hidrología que tengo definida en el lugar, cuál va a ser la captación de aguas que yo voy a utilizar, si la zona tiene acceso a acueducto veredal, entonces yo voy a hacer uso del acueducto veredal, por ejemplo, de la zona, pero entonces solamente va a ser para consumo o para consumo humano, no va a ser para actividades industriales. Si yo voy a hacer la captación de una fuente hídrica, entonces debo saber si puedo hacer el uso industrial de esta fuente hídrica. Las condiciones atmosféricas, entonces cómo voy a desarrollar yo mi estudio de calidad del aire, cómo está el aire antes del proyecto y qué posibles afectaciones con mi actividad minera pueda tener. No, es también importante aclarar acá que la diferenciación puntual entre la 448, o sea, la temporal y la global, es que acá se debe generar no solo el llenado de un formulario, ¿cierto? Unos formularios que ya nos da, digamos, la ANLA o pues la autoridad ambiental, sino que en serio hay que entrar a una caracterización detallada de cada uno de los componentes, ¿cierto? Identificando la razón de ser en cuanto al proyecto, cómo estaba y cómo va a estar en el futuro y cómo van a ser esas medidas que voy a generar, que obviamente ya después se hablarán pues en los planes de manejo o en los programas pues de manejo. Pero por ejemplo, hay algo muy puntual que tiene esta resolución y es que acá ya nos habla del paisaje, ¿cierto? De cómo es esa afectación que yo voy a generar con mi proyecto a posteriori del paisaje. ¿Por qué nos hace como esta énfasis más puntual? Porque acá ya no estamos hablando como en la temporal de una actividad que ya está, que ya generó unas afectaciones, que ya hizo unas alteraciones al medio ambiente, sino que vamos a ver una afectación a futuro. Y esa afectación a futuro va a ser un condicionamiento paisajístico mucho más diferente, que puede tener más connotaciones en el medio socioeconómico en el cual nos movemos. Entonces, acá tenemos que ser mucho más, pues tenemos que caracterizar muchísimo más la actividad. Tanto es así que en algunos casos, en algunos componentes de esta resolución, ya no nos piden mapas mucho más detallados, no a escalas de 1 en 5.000, sino por ejemplo a escalas de 1 en 1.000, ¿cierto? Y si se puede muchísimo más, porque lo que se busca justamente es eso, poder tener la mayor información que no dé cabida a alguna afectación que no se haya dicho o diligenciado dentro del estudio de impacto ambiental. Bueno, entonces continuaríamos con la siguiente, que ya vamos para el medio socioeconómico, que sería lo que estaba mencionando la compañera Lina, las afectaciones que posiblemente mi proyecto tenga en la zona donde yo estoy
trabajando. Entonces es muy importante que yo tenga la identificación de la población que está ahí asentada, si hay comunidades negras, si hay comunidades de campesinos, colonos, indígenas. El aspecto económico es muy importante en esta parte porque va a ser todo el tema de generación de empleos. Es importante que tengan presente que a la hora del desarrollo de un proyecto minero como tal, hay que tener en cuenta el gran porcentaje de la población que está aledaña, o sea, la zona de influencia del proyecto debe estar directamente implicada, por así decirlo, en el desarrollo del proyecto. Bueno, es muy importante también dentro de este estudio de impacto ambiental la parte del componente, la participación, perdón, de la comunidad como tal, ¿cierto? La socialización, mientras que en la 447 nosotros no socializábamos con la población, ¿cierto? En este sí debemos tener en cuenta la socialización y el componente social es muy, muy importante. Ahí digamos que los compañeros que son especialistas en la parte de sociología nos pueden dar pues un apoyo, pero tengo conocimiento de que hay que tener en cuenta la parte social en el proyecto. Entonces la divulgación de las actividades que se están llevando a cabo y cómo yo como empresa puedo impactar positivamente a la población que está aledaña. Todo esto con el fin de una mitigación, por así decirlo, del impacto que yo estoy generando con mi actividad. Entonces, ¿cómo los voy a incluir? ¿Cómo los voy a tener en cuenta? ¿Y cómo voy a impactarlos de manera positiva, teniendo en cuenta todo lo que conlleva un proyecto minero como tal? Y Bueno, también teniendo en cuenta acá que tenemos que ir al punto más detallado, pues obviamente vuelvo a decir pues de la caracterización y no nos podemos ir solamente a la participación y socialización de la comunidad en general como municipio, sino llegar a la vereda, al vecino, al corregimiento, o sea, llegar a todas las personas que en serio puedan tener algún tipo de afectación con mi proyecto minero. Eso es lo que busca esta resolución 447 con la licencia global, poder identificar en lo más mínimo todas esas afectaciones que yo pueda tener en un proyecto, ya no solo con la actividad, porque ya digamos que ya la tenemos, sino con el futuro, o sea, cómo yo proyecto en futuro que mi actividad pueda mejorar o no las condiciones de vida de la comunidad aledaña, cercana, muy cercana a él, o a a un rango específico de afectación. bueno, ahí complementando lo que dice la compañera Lina, va mucho la presencia institucional, la organización comunitaria. Entonces, cómo la empresa hace pacto o aúna esfuerzos con las alcaldías, con ONGs, con organizaciones que estén en la parte social del municipio para poder entonces dar como una especie de cubrimiento en toda la parte social. Luego iríamos a estos trámites y a estos permisos, dentro de los aspectos importantes que se debe señalar en esta resolución 447, es que los permisos, como los mencionábamos ahora, no es solo que el titular minero como tal dentro de su estudio, porque ha ocurrido, entregue el formulario que descarga de la página. Entonces entrego el formulario, pongo el ejemplo del formulario para concesión de aguas. Y va y diligencia el formulario y se va con su profesional o con su grupo de apoyo y toma los datos con el GPS y georreferencia solamente con el GPS los puntos donde posiblemente va a captar el agua y llena su formulario y la entrega. Y resulta que encuentra que no le aprueban, por así decirlo, el estudio, ¿cierto? Y claro, es que se encuentran con que solamente diligenció el formulario y no fue y caracterizó el agua, o no fue y se dio cuenta qué hidrología tenía la zona, o si realmente podía hacer uso industrial de ese recurso. Entonces es muy importante que a la hora de realizar el estudio
se documenten muy bien, busquen un buen apoyo y hagan todos los estudios muy minuciosos con el fin de que su documentación no sea devuelta o no sea archivada. Lo mismo ocurre para el estudio del suelo, muy importante tener los usos del suelo que tiene la zona, si realmente yo puedo desarrollar actividades extractivas en la zona. Muy importante que no tenga yo traslapes con zonas de reserva forestal o zonas que están en ley segunda. También el tema de consulta previa, o sea, que yo no esté en zonas de comunidades indígenas o afrodescendientes. Bueno, lo mismo para el tema temas de ocupación de cauces, el tema de emisiones atmosféricas, tanto en este caso sería para fuentes fijas, porque es solamente el tema de extracción, hablando pues de minería a cielo abierto y probablemente en algunos casos para subterráneo. Bueno, También es claro identificar acá que no siempre, o sea, no porque estén enumerados todos los permisos o todas las autorizaciones, se requiera de todos. En algunos casos puedo no necesitar, según mi actividad, un permiso de vertimientos, por ejemplo, porque no voy a hacer, voy a tener, por ejemplo, los baños, pues llevándolo al caso del baños, no voy a hacer vertimientos al suelo o aguas, sino que, por ejemplo, voy a tener baños portátiles, ¿cierto? Entonces, necesitamos es como identificar y generarle una justificación técnica a la autoridad del por qué no voy a necesitar ese tipo de permisos. Entonces, que tenga todo enumerado dentro del estudio de impacto ambiental de estos requisitos, no quiere decir que todo se me llegue a aplicar, pero sí debo generar una justificación técnica a la autoridad del por qué no lo requiero para mi proyecto. Esto es algo súper importante que deben tener claro al momento de generar su estudio de impacto ambiental. Entonces, como les digo, pues la idea del proyecto es que nosotros les podamos ayudar y asesorar en todo esto, en saber qué sí les aplica, qué no les aplica y cómo poder suplir o suprimir algunos requerimientos y a cuáles, obviamente, por la especificidad y la caracterización, ya se requiere de parte de ustedes de una generación de ya sea una información más primaria. en este caso, pues ahí aplicaría el tema de la zonificación ambiental, que es muy importante tener en cuenta pues cómo está el panorama, digamos que a hoy, cómo voy a afectarlo en un futuro, durante la ejecución o las labores mineras, y cómo va a quedar en un futuro luego de que ya la actividad finalice en ese lugar. Seguimos con la otra diapositiva. Bueno, venimos entonces a la parte de los planes y programas. Esos planes y programas de manejo deben estar enumerados, como decía Lina, deben estar bien identificados para que la autoridad ambiental como tal, cuando vaya y nos haga una visita, tenga claridad a qué va, ¿cierto? Y qué va a evaluar. Entonces, yo tener en orden todo el componente aire, todo el componente suelo, la parte de agua, la parte de vertimientos, la parte de manejo de residuos, el tema social. En esta parte entraría también el tema de seguridad, pero entonces sería como un capítulo ahí adicional, la parte de seguridad y salud en el trabajo, que es bien importante como complemento a esos planes y programas. Y luego está entonces, luego de tener esos programas establecidos, entonces viene el programa de monitoreo y seguimiento. Ese programa de monitoreo y seguimiento es así, básicamente los monitoreos, valga la redundancia, que yo como operador voy a realizar sobre los recursos a los cuales yo estoy impactando. Entonces voy a hacer mi caracterización de aguas residuales para manejar mis vertimientos,
o si no tengo vertimientos, entonces en el caso de usos de unidades sanitarias portátiles, mis mantenimientos y que la empresa que me haga el mantenimiento pues haga una disposición en un sitio autorizado de las aguas residuales domésticas que se generan. Pues igual esos planes de manejo ambiental, pues este programa como tal, esos programas sí van muy ligados a lo mismo que tenía pues la 448, es donde yo describo la actividad puntual, como dice Sandra, miro cuáles son las medidas que van a entrar, o sea, si son correctivas, si son preventivas, si son, pues la medida que se me aplique, y cada cuánto le voy a hacer un seguimiento, o sea, cada cuánto voy a generar esa actividad, que posteriormente esto, junto con, pues, nos trae sobre todo esta resolución que es el ICA, que ahorita nos va a explicar Sandra qué es, esos van a ser los instrumentos con los cuales la autoridad ambiental competente va a generar un seguimiento y un control a mi licenciamiento ambiental. Sí, es básicamente como el control que tienen sobre el impacto que yo estoy generando y qué medidas yo como titular voy a tener en cuenta sobre el uso de estos recursos naturales. Es básicamente pues como esto. Luego vienen un informe, algunos informes adicionales pueden o no requerir. Eso depende del licenciamiento que tenga o el tipo de proyecto que se desarrolle. Viene los informes de cumplimiento ambiental, que son informes que se entregan anuales o semestrales, dependiendo de la autoridad ambiental o dependiendo de la actividad minera a desarrollar. Dentro de estos informes de cumplimiento ambiental se diligencian toda la actividad o todo el sistema, todo el sistema de gestión ambiental va integrado ahí en ese informe y va detallando qué hago yo como titular o como operador minero, qué hago yo a diario en mis actividades y cómo yo las estoy mitigando o cómo las estoy controlando, qué estoy haciendo, qué estoy desarrollando en cada actividad. Entonces vienen una serie de componentes, viene un componente biótico, un componente abiótico, un componente social, en el cual yo voy a relatar cuál es mi programa de manejo ambiental al interior de mi empresa o de la mina como tal. Entonces, este informe de cumplimiento es un instrumento de seguimiento donde la autoridad va a estar, digamos que, monitoreándome y va a estar monitoreando mi actividad como tal y determinando si sí estoy cumpliendo con lo que yo inicialmente establecí en mi estudio de impacto ambiental y tiene pues como herramienta para definirme o no si lo que estoy haciendo va de la mano con un buen manejo al ambiente. Bueno, requisitos adicionales, como en la anterior, la otra resolución, la que 448, que habla de la licencia ambiental temporal, pues hay un formulario único, pero aquí es un formulario único de solicitud o de modificación de licencia, en este caso de la solicitud. Luego viene el anexo 2 para pues un formato para la verificación preliminar de la documentación. Entonces yo debo llenar una serie de documentos. Aquí es muy importante que todo vaya en regla y en orden para evitar, digamos que, una devolución. Un documento importante que de pronto está en ambas resoluciones está el documento de copia de solicitud si requiere o no un plan arqueológico preventivo que se presenta ante el CAN. Solamente tendríamos la copia, ¿cierto? El documento donde se certifica si sí o no me compete. En caso de que no, con ese solo formulario, con ese solo documento, pues pasaría la documentación. Lina, por favor, la otra. Algo muy importante acá también que diferencia mucho la temporal de la global es que ya en la global me hacen énfasis en tener a un profesional o alguien que sea como el gestor ambiental, ¿cierto? Alguien que tenga la responsabilidad o
de que en serio se van a ir cumpliendo y van a hacer un monitoreo y se tiene ese compromiso por parte del minero de que va a haber un responsable en función de que todo se cumpla, ¿cierto? De que no simplemente se pasó el documento, se aprobó y entonces en cada visita, en cada control, solo vamos a generar requerimientos. Entonces, en la global, sí nos piden que haya como una persona responsable de la gestión ambiental, que pueda ser la persona que esté alimentando constantemente los planes, las matrices y todos los Precisamente. componentes que van poniendo en conocimiento a la autoridad ambiental de las modificaciones o esas alteraciones al medio ambiente que se van generando con mi actividad minera. Precisamente ahí, Lina, complemento, por eso está la entrega, digamos que de los informes de cumplimiento ambiental, que son ese instrumento en el que la autoridad tiene un control. Entonces ahí está implícito, por así decirlo, el profesional que se va a encargar de dicha gestión y no que el proyecto minero arranque con un solo estudio de impacto ambiental y ya tengo mi estudio de impacto ambiental y me olvido de mi estudio y sigo ejecutando mis labores mineras. No, el estudio viene amarrado a toda esa serie de documentos y de actividades que debo de continuar a lo largo de la vida útil del proyecto. Son 30 años, entonces durante los 30 años yo tengo que seguir entregando mi documentación. Bueno, no sé, Lina, si de pronto vas a hablar de los aspectos importantes Bueno, a sí. tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los aspectos pues, más importantes para esta resolución? Pues que ya acá en serio hablamos de un área total de título minero, ¿cierto? No hablamos de solo el área en la que en estos momentos estamos generando la actividad o la afectación, sino que ya estamos hablando de un área total con mis proyecciones a futuro. Por lo tanto, tenemos una evaluación de los impactos ambientales que generamos en estos momentos y que vamos a generar con nuestra actividad minera. Igualmente, los planes de manejo ambiental tienen que ir enfocados a las medidas correctivas, preventivas, de mitigación, con proyectos, sin proyecto, futuro, no futuro. Toda la información, todo lo que yo más pueda recoger en caracterización de los usos o de los aprovechamientos de los recursos naturales renovables, porque estos son los instrumentos que posteriormente le darán las bases a la autoridad ambiental para evaluar mi actividad. Cualquier no caracterización o cualquier nueva información aportada a la autoridad puede conllevar algún tipo de requerimiento por parte de ellas que puede ser un poquito más o un poco llevadero, por así decirlo, nuestra comunicación constante con la autoridad ambiental. Y tenemos que tener muy en cuenta también que debemos justificar muy bien la información que yo no vaya a aportar o que haya aportado, que yo no haya aportado dentro de la licencia ambiental temporal, que ya vaya a aportar acá o que definitivamente no requiero para mi proyecto. Esto no puede ser una simple no lo necesito y ya, sino que en serio debe haber una justificación técnica que le haga entender a la autoridad ambiental el por qué en serio yo no requiero la utilización de esos recursos. Yo no requiero presentarte el permiso de vertimientos. Yo no requiero presentarte el tema de comunidad, porque en la zona que estoy no hay nadie a la redonda. Pues es llevarlo a ese punto, o sea, llevarlo al punto en que en serio yo tengo que justificar y no simplemente dar por entendido, porque ellos son autoridad, de que ellos deben tener conocimiento de esto. O sea, nosotros digamos, en la mínima diligencia que tenemos dentro de nuestro proyecto, de nuestro proceso a estar formalizados, debemos poder también hacer esa relación con la autoridad ambiental que nos pueda demostrarle a ellos qué tan comprometidos estamos con el medio ambiente, que es el que mayor afectación tiene con la actividad minera.
Ya entonces, siendo así, no sé si, porque en el chat pues no lo puedo ver, podemos iniciar el proceso de preguntas e inquietudes generadas, dejando muy claro, como pues lo he dicho durante toda la presentación, que lo que buscamos con este proyecto es poder brindarles a ustedes una asesoría, un acompañamiento, la posibilidad de entregarles un material basado pues en información secundaria, no primaria, pues porque digamos que los tiempos no llegan a tanto, pero sí con una información secundaria que les pueda dar las bases a ustedes para poder terminar de implementar sus documentos o sus términos de referencia para la presentación y obtención de las licencias ambientales que se requieren según el proyecto. Como ya lo dije, en algunos casos se requerirá la licencia ambiental temporal a pesar pues de la suspensión, o se requerirá la licencia ambiental global o definitiva si ya contamos con el instrumento minero. Entonces, ya sí podemos dar paso a las preguntas. Voy a dar paso a las manos, ya posteriormente miraremos las preguntas del chat que no hayan sido respuestas por mis compañeros también del proyecto. Tengo la mano levantada de Francisco Pacheco. Muy buenos días, Lina. Mira, yo soy funcionario de una corporación autónoma regional de Corpamac en la ciudad de Santa Marta. Yo les quería preguntar, ¿ustedes han calculado, han estimado en qué orden puede estarle costando a este pequeño minero llevar a cabo ese estudio de impacto ambiental con esos términos de referencia? Francisco, pues como te digo, el tema de costos y de pues los profesionales, digamos que pues tienen un costo, eso no lo vamos a negar, pero digamos que nosotros pues no somos autoridad, como tú lo pues sabes, somos el proyecto, entonces nosotros no generamos los términos, nosotros no hicimos el listado, entonces habría que de pronto, y me parece una pregunta muy válida, poder escalarla al ministerio para que ellos nos puedan decir si ellos han dimensionado qué conlleva esto, ya que estos son pequeños mineros que digamos que no tienen la misma fuerza económica que otros. No sé si queda, Francisco, pues ahí claro. Sí, bueno, perdona que no contestaba porque se me ha bloqueado el micrófono. Tranquilo. De todos modos, sí, es decir, cuando tú revisas los términos de referencia para la licencia ambiental temporal, hombre, son llevaderos porque es mucha información secundaria y creo que puede estar al alcance de los pequeños mineros. Pero cuando ya tú evalúas el estudio de impacto ambiental para la global, prácticamente son los mismos términos de referencia que tiene que llevar cualquier usuario que requiere una licencia ambiental en cualquier proyecto. Así Cuando es, Francisco. tú ves la calidad de aire, cuando tú ves la caracterización de aguas, cuando tú ves todos esos estudios primarios, deben costar bastante dinero. Y me nace la duda, ¿tendrá el pequeño minero esos recursos para llegar cuando llegue ese momento? Lo veo difícil y preocupa. Sí, por eso. Sí, total, pero igual como te digo, vamos a escalar, podemos escalar al ministerio y pues ponerles en conocimiento a ustedes también como corporaciones. Ok, Lina, muchas gracias. ¿Oíste? Con todo el gusto. Tengo la mano levantada de Wilson. Wilson Díaz. Buenos días, Dina, y a todos los participantes. Muchas gracias. Pues aprovechando de que existen varios funcionarios en esta temática y en el rol de investigador, yo sí quisiera que nos ayudaran en identificar
aquellos procesos que a nivel nacional se dieron en virtud de la legalización, porque ahí no es formalización, sino legalización con base en el artículo 58 de la ley 141 del 94 y sus reglamentaciones. Toda vez que ya llevamos 26 años y esos procesos en con muchos solicitantes no han culminado. Entonces, como estamos en este tema, y quisiera que ustedes me ayudaran en ese tema para identificar esas posibles solicitudes que todavía no se han acabado de legalizar, porque ese era muy particular, porque era imperativo en legalizarlos los que cumplieran esos requisitos que estaban en la ley y que no se han culminado, a pesar de tener en muchos casos ya el acto administrativo que otorga la licencia o que otorga el título minero, pero que no se han completado porque la ley era muy clara en decir de que los PTOs o los PTI y todos los estudios, todos tenían que estar a cargo de la autoridad minera, por su lado, en su competencia, y la autoridad ambiental en lo de su competencia. Y esos recursos para ese convenio se dieron y se gastaron y no, en muchas ocasiones no se hicieron los respectivos estudios. Entonces quisiera que usted nos ayudara y el equipo de GEMA y los que están en el contrato a ver cómo podemos unificar criterios para saber los pasos a seguir, porque ya inclusive una compañera en la capacitación pasada, doña Yolanda, hacía mención a eso. Nosotros estamos aquí como 7 solicitantes que no nos han culminado nuestros procesos y sí nos han perjudicado, llamémoslo así. Y gracias a... Listo. Wilson, frente a eso, pues nos puedes hacer como la solicitud formal, pues si quieres, a nuestros correos que están acá, y con todo el gusto, pues podríamos elevar, porque ya eso es digamos que es una corresponsabilidad, como tú dices, podríamos como mirar en qué proceso van, cómo van, qué términos se puede impulsar, pero es como con una corresponsabilidad pues ya con la autoridad minera, ¿cierto? Para poder darle sacar avante los procesos que ustedes tienen represados y que son muchos, pues ustedes, como tú lo sabes, pues no son los únicos. Por tanto, cambio normativo, por tanto sucedido, las autoridades, pues digamos, están un poco retrasadas en qué hacer con tanta solicitud que está pendiente. Y pues mucho sucedió también, pues digamos, con todos los procesos que entraron con la 933, pues en la suspensión. Entonces, nos puedes hacer al correo pues la información. Igual pues les voy aquí a solicitar en este momento de preguntas y inquietudes que por favor no se olviden de llenar la encuesta, porque gracias a eso les podemos poner en conocimiento qué nos dicen las autoridades o qué más vamos a generar en función del proyecto, la posibilidad de los talleres que vamos a generar con ustedes, en donde ya vamos a poder tener una interacción más de cerca con cada uno y poder mirar puntos específicos en donde podemos entrar a colaborar a la situación puntual desde la parte ambiental, que es lo que nos conlleva en este proyecto, pero también desde la parte legal minera, conmigo como abogada o con mis otros compañeros, siempre y cuando pues esté dentro de nuestras posibilidades. Entonces, Wilson, Lina, pues Lina, yo quiero complementar un poco porque acá en el chat están haciendo preguntas con respecto a los costos estimados de un estudio de impacto ambiental. Entonces yo sí quiero referirme un poco a ese tema, y es que nosotros como profesionales del convenio pues no podemos llegar a estandarizar o a decirles unos costos o unos precios de un estudio de impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el minero está en total libertad de contratar un asesor, un consultor, un profesional que tenga el perfil idóneo para que lo ayude a elaborar ese estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Entonces, dependerá del conocimiento, de la experiencia del profesional y los demás trámites que se requieran dentro de ese estudio de impacto, como la caracterización del agua, pues hay empresas también
que tienen unos precios, entonces pues tendrá total libertad de cotizar, de mirar a ver quién le puede cobrar un poco más económico, o si tiene los recursos para poder cotizar un poco con unos precios más altos. Entonces, Perdón, por de eso hecho, es que no podemos como tal decirle, no, es que vale tanto o específicamente una cifra en concreto. Ya por eso mi compañera Lina y Sandra se han referido a este tema en varias ocasiones. de hecho, perdón, Andrea, en las páginas de las autoridades ambientales aparecen a veces pues como empresas consultoras, o aparecen nombres pues, de quién, o laboratorios acreditados. El IDEAM tiene un listado de laboratorios acreditados para la realización de estos monitoreos. Entonces pueden dirigirse a la página del IDEAM, descargar el listado, y ahí encuentran los laboratorios que están debidamente acreditados. Ya la gestión como tal, de yo ir y buscar y quién me haga el monitoreo, pues va de la mano, es de cada titular minero. Aquí también estaba mirando y preguntan cosas muy puntuales, monitoreos de calidad del aire, hablan acerca de las voladuras. Estas preguntas están siendo pues muy puntuales como para un consultor. Entonces, yo sí les hago la invitación a que revisen en la página del IDEAM. Hay un listado de gestores autorizados donde pueden colaborarles con esta información. Eso, y en cuanto a la evaluación, el costo de evaluación por parte de la autoridad ambiental, también cada corporación tiene sus acuerdos internos en cómo se genera, y la evaluación va acorde a los costos que yo también presento en mi proyecto, a mis inversiones del 1%, frente pues a una fórmula general que ellos generan. Pues valga la redundancia, no sé si por ejemplo alguien acá de la corporación, el doctor de Corpomac que ahorita nos habló, les podría dar una claridad de cómo generan el costo de evaluación cuando les llega una licencia ambiental, ya pues que eso no es, digamos, competencia de nosotros el saber cuánto vale el estudio de evaluación directamente por las corporaciones. Bueno, dando así, no sé, Alexander del proyecto, no sé si quiere Sí, agregar algo. sí. Muy buenos días para todos. Alexander Izaza, antropólogo del equipo técnico del equipo del grupo GEMA. Veo en el chat una pregunta del señor Nicolás Pérez, o más bien como una inquietud. Él habla que dentro de su proceso minero se encontró con el requerimiento de realizar consultas previas. Él indica que al momento ha avanzado en 4 preconsultas, que son esas fases iniciales de la preconsulta, y la inquietud de él específica es nosotros cómo podemos ayudarlo a él en ese proceso. Bueno, señor Nicolás, nosotros como equipo técnico y que hacemos el acompañamiento para lograr estos licenciamientos, específicamente para este caso un licenciamiento de tipo global que requiere de ese requisito de tener la consulta previa protocolizada o la certificación de no procedencia de consulta. Le podemos informar en este momento que nosotros podríamos acompañarlo usted haciendo todos los enlaces necesarios con la Autoridad Nacional de Consulta Previa para que su proceso, digámoslo así, pueda tener un avance, digámoslo así, continuo, con un avance que pueda surtir los efectos necesarios para que usted pueda cumplir con el requerimiento. Esto teniendo en cuenta que la obligación de la consulta previa recae directamente por el titular de la operación minera o de la operación, proyecto, obra o actividad que está generando de alguna forma algún efecto en territorios que se traslapan con comunidades indígenas. Entonces, para cualquier situación que usted necesite dentro de este proceso de consulta previa, si usted considera unirse a esta iniciativa de apoyo a estos emprendimientos e iniciativas mineras en su proceso de obtención de la licencia ambiental, para el efecto específico de la consulta previa podría comunicarse con nosotros
y verificaríamos nosotros generando contactos con la Autoridad Nacional de Consulta Previa, cómo va el proceso, si ya se encuentran convocados e informadas las comunidades para continuar con la fase siguiente, que es la de la instalación de la consulta previa, y ver o propiciar que este proceso que usted ya tiene adelante, que ya ha avanzado en su primera etapa con 4 comunidades, se pueda seguir de una manera adecuada y que no vaya a generar retrasos en ese trámite que usted necesita de la consulta previa. Voy a dejar mi teléfono y mi correo por si usted tiene alguna inquietud más específica dentro del tema de la consulta previa o los que tengan ese tema de consulta previa para poder darles una respuesta clara y que vaya enfocada hacia los alcances y las necesidades específicas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Alexander. Esperamos pues sí poder ayudar y pues esa es la idea de nosotros como proyecto, poder resolver todas estas inquietudes y ayudarles a que ustedes puedan ver, como diríamos por ahí, una luz en sus procesos de formalización. Ricardo Javier Benítez tiene la mano alzada. Buenos días para todos. Bueno, yo soy ingeniero ambiental y llevo los procesos de licenciamiento de 2 áreas en Riohacha. Para los que tengan dudas en cuanto a los costos, eso depende mucho de cada área y de cada proceso minero. Pero el costo más oneroso en todo el proceso de una licencia ambiental son los arqueológicos. Esos son los costos más onerosos. Y se cotizan directamente con los arqueólogos que estén registrados ante el ICANN. Les dejé mi contacto, cualquiera que tenga alguna duda le puedo asesorar. No se preocupe que las asesorías no tienen ningún costo, con mucho gusto. En cuanto a la normativa que les da un mes a las corporaciones, les voy a contar una experiencia. Las corporaciones, en el caso de La Guajira, y si hay alguno acá, me disculpa que vaya a contar una infidencia, tienen su propio manejo interno que a veces es bastante molesto. En una mesa de trabajo que hicimos para una de las áreas, tocamos estos temas del tiempo que les daba, que estaban saliendo reglamentados y algunas normas que vienen de la Agencia Nacional Minera. Una de las respuestas fue que la agencia, la corporación no seguía por las normas que emita la Agencia Nacional Minera. Eso fue una respuesta de uno de los ingenieros y de uno de los abogados. Entonces aquí toca ir con un pasito muy suave para no herir susceptibilidades, pero también toca de vez en cuando apretar con oficios porque todos estos procesos van a Procuraduría y a Contraloría. Entonces también en algunos momentos toca estar oficiando constantemente para que se vean en obligación de contestar. O sea, porque nos están dejando procesos que deberían tener un tiempo de máximo 3 meses para 1 año. Es lo que estamos durando nosotros, 1 año para conseguir un simple permiso de vertimientos o un permiso de ocupación de cauce o un permiso de aprovechamiento forestal, 1 año. Así que si hubiese alguna manera en que pudiéramos acelerar los tiempos, pues también agradeceríamos esa ayuda. En el chat dejé mi contacto por si alguna persona quiere alguna asesoría de mi parte, que con mucho gusto lo haré. Muchas gracias, Ricardo. Y si es verdad, como lo dije yo, pues los tiempos por ley están muy bien estipulados, pero por diferentes asuntos o personal o por diferentes motivos, pues no se cumplen en un 100%. Efectivamente, la función de nosotros como autoridad o como proyecto, y lo que busca este proyecto es poder tener un acercamiento más directo justamente con las corporaciones ambientales, en este caso pues porque estamos haciendo un proyecto enfocado en la parte ambiental, de manera que podamos ayudarles
a todos los mineros que hagan parte del proyecto y que vean la oportunidad con nosotros de llegar a esos acercamientos de manera que podamos llegar a un feliz término y a un tiempo oportuno de respuesta y de evaluación y de generación. Muchas gracias. Caterine. Buenos días para todos. Mi nombre es Caterine Montagut. Soy una de las profesionales que apoyan el componente de arqueología. La señora Daisy Yurani Moreno en el chat hizo un comentario acerca de si era necesario para el trámite de la licencia implementar el programa Arqueología Preventiva. Es cierto, para la licencia global debe implementarse el programa, pero es importante tener en cuenta que cuando se hace la solicitud para la licencia temporal, se debe hacer la consulta ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para conocer de antemano si es necesario o no aplicar este programa. A partir de ahí ya se verá si es necesario o no aplicar el programa, pues, que contiene 5 fases y pues que como comentaba el señor Ricardo, pues efectivamente debe ejecutarse completo y pues debe ya conseguirse la asesoría de un profesional para poder implementar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que primero hay que hacer esa solicitud para saber si es necesario o no implementar. Muchas gracias, Caterine. Sí, o sea, eso es que hay que tener muy claro, hay que ver la necesidad. Acá, por eso es la idea de esto, poder identificar la necesidad de cada uno de los documentos, de cada uno de los componentes que tienen los estudios de impacto ambiental para poder llevarlo y enfocar nuestra solicitud más acorde a lo que nos está pidiendo nuestro proyecto minero. Tiene la mano alzada Juan David Ramírez. Buenos días. Mira, ya yo tengo una inquietud muy concreta. El cliente mío ya tiene elaborado un estudio de impacto ambiental para pequeña minería. Es formalizado, se formalizó pues bajo el decreto de subcontrato de formalización minera. La colaboración de ustedes sería específicamente cuál. Yo tengo ya mi informe realizado. ¿Se los llevo a ustedes para que me asesoren qué está bien, qué está mal? ¿O debo esperar alguna otra cosa diferente de parte del convenio que está realizando? Andrea, por Sí, favor. señor. Sí, señor. Mi pregunta, su cliente o pues el minero, el representante legal como tal, ¿sí está incluido en la base de datos? O sea, ¿usted ya hace parte sí de nuestro convenio? ¿Ya fue contactado por nuestros profesionales de la Universidad Nacional? Juan Sí, David. ya estoy vinculado y ya Y ya con la doctora firmaron Lina. acta. Sí, pues con la doctora Lina, sí, ya firmamos acta y todo. Perfecto, perfecto. Sí, pues la idea de nosotros es que nos permitan ese tipo de documentos que ustedes ya tienen adelantado y con la información ya que cada profesional puede aportar, indicarle qué debe mejorar o en qué aspectos debe mejorar, dar los aportes y proporcionar toda la información secundaria adicional que se requiera, las fuentes de información de lo que se requiera, de los componentes que se requieran dentro del estudio de impacto ambiental, o el apoyo y lo que mencionaba nuestro compañero Alexander, todo el trámite o toda la articulación con las otras entidades, ya sea con el ICANN o con la Autoridad Nacional de Consulta Previa, para poder agilizar un poco estos trámites. Juan David, hola. Sí, Sí, es claro. ¿Sí es claro? Sí, totalmente, totalmente. Estaba tratando de conectar, pero me habían quitado el micrófono. Sí, no, totalmente. Entonces quisiera saber a dónde lo debo llevar para que se haga una primera revisión por parte del convenio o del contrato que está realizando con la Universidad Nacional.
¿Sí me escucha? Con la misma persona que se contactó inicialmente, ella Al pues correo en el que te solicitamos el tema del acta, Juan David, pues para el, para el formalizado, pues que está asesorado por parte tuya, del señor Luis Enrique, si no estoy mal. Exacto, Lina, muchas gracias, qué buena memoria. Perfecto. Te agradezco mucho. Con todo el gusto. Entonces nos lo envías a ese correo y ahí podemos empezar el procedimiento sin ningún problema. Igual, pues, como siempre, invitarlos a que igual hagan parte de esto, de estos talleres y de estas capacitaciones, que es igual nosotros sabemos que ustedes ya como mineros tienen el conocimiento full de toda esta información, pues toda igual también aporta siempre algo nuevo que pueda ayudar. Lina, la presentación será enviada a los correos electrónicos dejados o pues registrados en el formulario de asistencia, así que los invitamos muy amablemente a que diligencien nuestro formulario de asistencia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud o otra pregunta? Si no, para proceder a cerrar la capacitación. También tenemos habilitado este correo electrónico regularizacionambiental.unal@gmail.com para que a través de este correo también puedan dejar cualquier otra inquietud, cualquier otra pregunta, comentario o sugerencia. Y también nos pueden contactar vía WhatsApp al número 350-601-5054. Ahí estaremos también atendiendo cualquier inquietud con respecto al convenio. Bueno, yo creo que no habiendo más preguntas, y tengo entendido en el chat también ya se respondieron pues otras, pues ya daríamos por terminado este taller, pues esta capacitación del día de hoy sobre la 0447 de licencias ambientales globales o definitivas. Esaú tiene la manito levantada. Ingeniero Esaú, no se le escuchamos. No se está escuchando, no se está escuchando nada. No. Continuemos con el señor Ricardo y le escribimos al chat interno a Esaú para que formule la pregunta nuevamente. Gracias. Qué pena, antes de dar por terminada esta capacitación, vamos a lanzar una encuesta para que por favor la respondan antes de irse. Muchísimas gracias. El señor Ricardo. Ricardo. Ricardo Benítez, puedes hablar. Deme un segundito y participo acá. Bueno, solamente una participación. Por favor, ¿nos podrían compartir la presentación del día de hoy? Sí, claro, como dijo nuestra directora Andrea, pues se van a compartir. Pero no me las han enviado. Se van a compartir a los correos que se han pues diligenciado en la encuesta de asistencia. Y
tal vez no es inmediatamente, tenemos que pues organizar todo el video, la grabación y asimismo pues apenas esté lista les enviaremos a sus correos, tranquilos, no se preocupen. Claro. En este momento está en sus pantallas una pequeña encuesta en donde pues Sí, yo estoy interesado en todo lo que sea trabajo, estoy interesado. Como les decía, esta encuesta de satisfacción nos permitirá mejorar en nuestros próximos espacios de capacitación. Entonces, les agradecemos mucho el diligenciamiento de la misma. Andrea, revisando aquí el chat, no veo como más preguntitas. No sé si entonces, después de que diligen alguna otra inquietud o algo. No, podemos entonces dar por terminada la sesión, agradeciendo mucho a todos los asistentes que llegaron hasta acá, por su asistencia y su participación constante, bien sea a través o a través del micrófono, para expresar pues todas sus inquietudes y todos sus comentarios frente a este tema de la resolución 447 y los términos de referencia. Agradecerles pues que por favor nos sigan acompañando en las diferentes sesiones y las diferentes capacitaciones que tenemos frente a todos estos temas tan importantes para beneficio de los pequeños mineros. Entonces, pues no siendo más, muchas gracias y que tengan buen resto de sábado. Muchas gracias a todos, muchas gracias Andrea. Lina, Buen día. un buen día para todos. Buenos días para todos. Muchísimas gracias.